Viajeros que guardan sus palabras en su mochila. Viajeros. Llegar y acabamos de comer y vamos a disfrutar la ciudad de Madrid. Bueno, pues yo estuve en Japón. Un viaje más. Y de tanto en tanto la abren palabras para compartirlas. Me había ido de mochilera con amigos por el Entrevista. norte. A contarle a los demás. En De Tanto Andar. Y ahora en este segmento de entrevistas hacemos contacto con Chino Albertoni, fotógrafo y periodista especializado en viajes, trabaja en la edición latina de la National Geographic Travel y colabora para varios medios destacados de Argentina, Perú, Chile y México. Chino, te saluda nuevamente aquí Inti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Metiéndome un poco en tus trabajos, aquí lo que venís haciendo, entre ellos una serie de seminarios que venís realizando periódicamente y tenés uno ahora en diciembre. Sí, así es. Ahora regularmente hago seminarios de fotografía de viajes. El último lo estoy haciendo ahora el 3 de diciembre, como bien dijiste, en el Novotel Buenos Aires. Es el último, obviamente, del año. Con esto arranqué el año pasado, fundamentalmente a partir del tema mío, de la experiencia que tengo no solamente con National, sino con los otros medios en todo lo que es fotografía de viajes. Quería de alguna forma volcar esto a la gente y además realmente me siento muy gratificado en lo que es el contacto con la gente. Uno a veces trabajando en un medio no tiene ese contacto directo con las personas y el seminario posibilita esto, los seminarios y los safaris fotográficos que a veces hago. Para entender todo lo que viene después, no sé, es imprescindible con cada entrevistado que tenemos aquí, más que nada si son viajeros y son periodistas y fotógrafos, es preguntarle cómo es que arrancaron a viajar, qué fue lo que los motivó. Te escucho, discúlpame, porque la verdad que te estoy escuchando muy, muy bajo, no llego a escucharte bien. A ver ahí, a ver si mejoramos ahí un poquito, le damos un poquito más de retorno, ¿ahí mejora? A ver. Hola, ahí estamos al taco, me dice. Ahí estoy, la verdad que te sigo escuchando bajo, pero trato de escuchar lo mejor posible. Bien, te decía que una de las preguntas que reiteramos siempre a los viajeros, periodistas, tiene que ver con cómo es que arrancaron en esto de viajar, qué fue lo que los motivó. Bueno, a ver, yo viajo desde bastante chico siempre me gustó mucho los viajes y me gustaron mucho los destinos extraños. A partir fundamentalmente de las lecturas que hacía cuando era chico, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también desde la historia. Siempre me gustaron mucho, por ejemplo, las historias de los exploradores, por ejemplo, como Livingstone, como Stanley, cosas por el estilo. Siempre me atrajo mucho el tema de África y el tema de Asia. Después, cuando ya me fui haciendo más grande, empecé a volcar este tema de lo que eran los viajes en lo que era mi vida habitual. Siempre fui freelance yo en lo que tuvo que ver con todos mis laburos. Eso me posibilitó aprovechar 5, 6, 7, 8 meses e irme de viaje. Algo que ahora por ahí está bastante de moda. Digo de moda, en realidad es más aceptado socialmente entre la gente joven. Decir, bueno, listo, largo y agarro y me voy de viaje. En aquella época me acuerdo que con mis amigos era toda una historia, con mis amigos o inclusive con parejas, el de repente decir, bueno, listo, cuelgo los botines acá y me voy 5, 6, 7 meses afuera. Así fue como fue arrancando. En algún momento los viajes empezaron a hacerse ya casi como una forma de vida. Me fui siempre proponiendo diferentes metas en lo que tenía que ver con los viajes, en cuanto a las exigencias o los desafíos que iban surgiendo. Una cosa es viajar por Latinoamérica, otra cosa ya era viajar por Asia y otra cosa era viajar por África, hablando siempre de viajero en forma independiente, ¿no? Y con presupuestos muy acotados, lo que llaman los travelers en inglés. Siempre es una diferencia entre lo que es el viajero y el turista. Bueno, y así fue naciendo eso, como una pasión. Obviamente, a medida que yo iba viajando, sacaba fotos. Yo ya trabajo como periodista desde los 18 años. Sacaba fotos, siempre he sacado fotos. Lo que pasa que no lo hacía profesionalmente hasta que en un momento, a partir justamente de esto,
de lo que eran los viajes y de empezar a publicar algunas cosas de viajes, empecé a profesionalizarme. Profesionalizarme quiere decir, en realidad, vivir de la fotografía. En realidad es una cosa que siempre me gusta diferenciar esto, lo que es profesional de lo que es aficionado. La diferencia muchas veces no tiene que ver en la calidad del material que uno está consiguiendo, sino en el hecho de que algunos viven y otros no viven de esto, pero conozco infinidad de fotógrafos que son realmente mejores los aficionados que los fotógrafos profesionales. Bien, me es inevitable también preguntarte cuál fue el primer viaje que te provocó un clic en relación a empezar a que la vida se convierta en esto, ¿no? En viajar solamente y sacar fotos. A ver, interesante. En realidad el primer viaje de los importantes, que digo, de esos viajes que me dejan realmente una huella, que son esos que uno planea desde el principio, bueno, voy a tratar de ir hasta ahí y veo cómo llego, y cuando empezaba uno a comprar las Lonely Planet, me refiero a las guías, o la Rough Guide, fundamentalmente la Lonely Planet, siempre me manejé más por la Lonely Planet que por la Rough Guide y la Handbook, que son las otras dos guías importantes para los viajeros de mochilero, para los backpackers. El primero importante que hice en ese estilo fue casi con el que arranca mucha gente en América, y que es un viaje por Latinoamérica, desde México hasta Buenos Aires, todo por tierra, haciendo algunos cruces realmente interesantes y también que generaban un desafío, como el cruce de lo que es la selva del Darién o el tapón del Darién, por ahí para los que no sepan qué es. Eso es una selva que hay entre Panamá y Colombia. Por ahí hace ya unos años surgieron algunos libros de gente que hace el recorrido entre Alaska y Ushuaia, todo por tierra, con un auto. Bueno, hay un tramo que no se puede hacer, ahí se corta la ruta panamericana, y eso es justamente la selva del Darién. En la selva del Darién es un lugar absolutamente inhóspito que justamente invadido todo por selva, complicado para transitar porque es un lugar, como ustedes imaginan, estando cerca de Panamá y de Colombia, donde hay mucho tráfico, mucho narcotráfico, hay agentes de la DEA, hay una serie de aldeas bastante pequeñas, entonces siempre eso es complicado. Bueno, ese viaje tuvo eso, más otras cosas. Fue un viaje de unos 3 meses y medio, y ahí sí, ahí realmente después de ese viaje, en condiciones que en ese momento la verdad que me atraparon mucho, desde lo que tenía que ver justamente con esto de la convivencia con la gente, de empezar, en ese viaje tuve días que dormí en playas absolutamente solo, otros días por ahí encontrando a alguien, dormir en cuevas o dormir en lugares de 50 centavos de dólar. Eso fue lo que me cambió. A partir de ahí empecé a hacer ese tipo de viajes en forma más regular, y ya fueron surgiendo después sí lo que fue sin lugar a dudas el mejor viaje que he hecho, que fue desde Londres hasta la India, también todo por tierra o casi por tierra. Hay un tramo, hoy en día se puede hacer el tramo desde China hacia el Tíbet por tren, pero en aquel momento todavía no se podía hacer. Había un micro que salía desde un lugar que se llamaba Golmud y tardaba 50 horas. Pero bueno, ese viaje fue un viaje de 7 meses y definitivamente fue como el punto cúlmine dentro de lo que fue aquella etapa. Después ya fueron surgiendo otros viajes, nació mi hija Malena y también eso determinó un cambio en mi forma de vida. Bien, mencionaste el tapón de Darién. Alguna vez hemos conversado aquí sobre ese lugar y quisiera saber cómo hiciste para cruzarlo, porque por lo menos yo he estado en cerca de esa zona hace poquito y no he conocido a nadie que lo haya hecho por tierra. Entonces me gustaría conocer tu experiencia. ¿Cómo es que lo cruzaste? A ver, yo cuando llegué ahí venía desde el norte y llegué a Ciudad de Panamá. Tenía obviamente la Lonely Planet. En la Lonely Planet había un detalle bastante interesante, eran fácilmente unas 4 páginas sobre la forma de hacer el cruce. Daban 2 opciones de hacer el cruce, una por la costa y la otra era atravesándolo absolutamente por el medio. Yo estaba en un hotel
y lo que hice fue empezar a buscar a alguien que me cruzara. Estaba en Panamá, empecé a averiguar a partir de otros viajeros que iba conociendo, no tenía muchas opciones, no conocía a nadie que me informara hasta que finalmente di con 2 personas que te llevaban a hacer el cruce. Con una rápidamente lo descarté, pero no me cerró desde ningún lado, no hablo desde lo económico más o menos funcionaba, el tema era estar confiado o no en esa persona, uno se ponía en manos de alguien que conocías casi en la calle, vos vas con tu mochila, con toda la plata arriba, yo no he usado nunca tarjeta de crédito, más, bueno, todo el tema fotográfico y todo ese tipo de cosas, por un lugar absolutamente inhóspito. El primero lo descarté. ¿No te cerraba por una cuestión? ¿No te cerraba por una cuestión así de vibración o porque viste actitudes? Sí, es un tema, a ver, uno generalmente en estos viajes está absolutamente confiado. O sea, vos vas, empezás a confiar, insisto, yo he hecho viajes donde llevo $6.000, arranco con $6.000 en las botas. Yo no uso tarjeta de crédito y bueno, arrancás con eso. Y sabés que cuando salís, si dormís en un lugar de 50 centavos de dólar, vos salís con todo eso, no lo vas a dejar ahí, no vas a dejar $6.000 o $5.000 o lo que te quede en ese momento del viaje en un lugar donde estás compartiendo con 10 personas. No porque, o sea, la lógica sería que no debería pasar nada, pero es factible que pueda pasar algo. Entonces, bueno, pero uno empieza a confiarse. De cualquier forma, hay situaciones, hay circunstancias en donde te hacen pensar. Insisto, estamos diciendo, voy a cruzar un lugar como el Darién, donde las personas con las que te vas a encontrar, son personas que te van a generar cierta sospecha. Yo ya venía de estar en Nicaragua, venía de estar en Honduras, en un lugar que se llamaba la isla del maíz y la isla pequeña del maíz, con tipos que agarraban y se iban en una panga, en la lancha, llegaban hasta las islas y se iban después, hacían 4 horas hasta San Andrés, eran tipos que venían desde Colombia, tipos que no hablaban nada, directamente no hablaban, cargaban paquetes y con tipos que eran locales y los ponían ahí, y se iban, así como estaban. Con esa gente era con la que estaba negociando, entre comillas negociando. El primer tipo no me cerró nada y con el segundo seguí a hablar, hasta que al tercer día la cosa no me empezó a cerrar mucho, pero insisto, vos vas solo con la persona. He hecho muchas veces viajes solo con personas a las cuales conocía en la calle, pero este lugar, las personas, como vos decís, o sea, puede ser por la vibración o lo que sea, no me generaban ninguna confianza. Por lo tanto, finalmente, lo que hice, empecé a buscar la opción de la costa. La opción de la costa era un poco más sencilla, y hasta la podía hacer sin guía. ¿Era yendo embarcado o rodeando la costa? Embarcado en muy poco momento. En realidad el tema era, primero me tomé un avión hasta un lugar que se llama Puerto Valdía. Eso es del lado panameño todavía, obviamente. Una avioneta muy chiquitita, me acuerdo de una avioneta muy chiquitita. Tuve que esperar un par de días hasta que efectivamente salía, porque a veces salía, a veces no. Era una avioneta, me acuerdo que cuando nos íbamos a subir, éramos 7, hubo una persona que no se quiso subir, porque la verdad que era una avioneta, era una avioneta, claro, como te imaginarás, sí, una avioneta saliendo de Panamá con todos los bultos atrás, pero todos los bultos atrás quiere decir, te metiste los 6 o 7 como pudiste, no tenías casi, creo que, si mal no recuerdo, no teníamos ni cinturón de seguridad ni nada, y las maletas todas atrás, o sea, el que estaba último en la fila era más o menos como cuando te metes en una combi y tiran, sí, todas las maletas ahí atrás, bueno, una cosa por el estilo. ¿Y el vuelo fue, digamos, normal o tuvo adrenalina? Sí, el vuelo fue normal, el vuelo fue lindísimo porque volábamos a 300 metros de altura, 400 metros de altura sobre el mar, era precioso. El bicho era como que vos veías que, o sea, se movían todos los remaches de las alas, más o menos. Llegamos hasta Puerto Valdía, un pueblo muy pequeño, una pista de aterrizaje de tierra pisonada que llegabas al mar y pum, entraba ahí. Y en Puerto Valdía arrancó a hacer el camino por las mías, o sea,
lo primero que cuando llego a Puerto Valdía, porque todo esto era sospechando que era lo que me iba a encontrar. Llego a Puerto Valdía, averiguo cómo hago para empezar a llegar a la frontera con Colombia. La gente del destacamento ahí, que yo siempre me acuerdo, eso es más o menos, ¿te acordás? Bueno, vos por ahí no, pero por ahí de haberlo visto, lo que era los programas estos de Olmedo, de Sí. cuando parodiaban, creo que llamaba algo así como Rambito y Rambón, primera misión. No, Rambito No. y Ramón no, cuando parodiaban a un país de, no me acuerdo dónde era el lugar, pero como que parodiaban a un país centroamericano Sí, manejado sí. por algún por algún tirano o alguna cosa por el estilo. Entonces, Sí. no me acuerdo, como si tú dijera, era Costa algo, pero no me acuerdo ahora exactamente qué era, pero bueno, la imagen era esa, o sea, vos llegabas, estaba el tipo ahí con la imagen del presidente o quien fuera ahí atrás, ese ventilador dando vueltas en cámara lenta, Una película, el tipo con una panza monumental, y el tipo te decía así, y con los bigotes. Entonces, bueno, me dice, mira, vos seguís, cuando vas a salir de acá, termina el pueblo y vas a empezar a ver que hay un sendero. Vos empezás a seguir el sendero. Y bueno, ahí está, empecé a seguir el sendero, te metés en el monte, seguís el sendero, subís, bajás. ¿Vos llegás- solo? ¿Vos solo ahí? Sí, ahí solo. ¿Y durmiendo en carpa o todo esto fue en un día? A ver, yo no llevaba carpa ni nada, ese es un estilo también mío, o sea, yo soy muy poco previsor en las cosas. De hecho, ahora que me haces acordar de carpa, yo cuando dormí en la playa, recuerdo eso fue en Nicaragua, no, fue ahí en la, bueno sí, porque en realidad queda justamente frente a Nicaragua, esta isla del maíz. Había estado alojado en un lugar que era decrépito era porque a la noche tuvimos ratas, tuvimos porque había conocido a dos chicas italianas, tuvimos ratas, las ratas nos hicieron agujeros en las mochilas, o sea, ratas, no ratones, he dormido en varios lugares con ratones, pero ratones no, ratas de esas ratas grandotas. Sí. Entonces nos fuimos de ahí y fue justamente que caímos en una playa porque no había otra opción de alojarse, caímos en una playa y yo no tenía carpa, no tenía nada, así que la forma que dormí es tiré unas hojas de palmeras, me tiré a dormir ahí y como obviamente pasa en estos lugares, son lugares tropicales, tenés a la noche 2, 3 lluvias, la primera noche no puedo dormir, pero después es como que te vas acostumbrando y viene la lluvia y te mojás. Estás como los animales. Entonces, bueno, yo hacía esto y no tenía ninguna carpa y dije, bueno, listo, cuando llega la noche veo. Pasé la frontera con Colombia y seguí caminando, una caminata complicada, hoy la verdad que no la podría hacer sin lugar a dudas, porque vas pasando por lugares como son pequeños pantanos y cosas por el estilo, y pasé 2 noches en donde me fui encontrando cuando ya se acercaba la noche, por ahí había alguna casa de alguien, de algún poblador, y ahí caías, entonces pasaba la noche en ese lugar, eran como contados, tipos que en aquel momento eran gente de muy poco diálogo, gente que sí recuerdo estaban, lo que uno pasaba a conversar era gente que estaba muy atemorizada, porque estamos hablando de épocas en donde todavía estaba el tema de la guerrilla, y para la gente que vivía en todo lo que es zona de selva, era muy complicado, porque estaban tironeados por un lado y por el otro, la pasaban mal, pero era gente hospitalaria que te daba un lugar para poder dormir. Y así fue hasta que terminé llegando después de 2 días y medio a un lugar que se llama Candí. Eso era ya Colombia, claramente. Hoy calculo que parte de eso debe estar un poco más desarrollado, porque hay un pequeño poblado que se llama Capurganá, que tengo entendido que hoy hasta es un lugar de veraneo para alguna gente, porque hay unas lindas playas ahí, en aquel momento todavía no estaba desarrollado ni nada, te estoy hablando año 95 de esto. Ajá. Y después ya desde Acandí, sí, ahí que me decías embarcado, ahí me tomé una panga y con la panga, con la lancha llegué a otro lado, hice una nueva caminata de más o menos un día y terminé llegando a un lugar, creo que se llama, llegué finalmente a Turbo. Turbo, sí. Eso es en el norte de Colombia. Un puerto es también. ¿Cómo? Es un puerto también, una ciudad Sí, portuaria. así es.
Turbo es un puerto que en aquel momento, no sé cómo estará ahora, estaba muy militarizado, y desde ahí ya me tomé un micro y fui, recuerdo, casi directamente hasta Medellín, no directamente, pero casi. Pero en realidad el paso por eso fue a través de una zona lindísima. Hoy es una zona, hoy el tema, seguramente habrás escuchado hablar de lo que es el archipiélago de San Blas, sí, y de los indios Cuna. Hoy eso está desarrollado turísticamente en lo que tiene que ver con el archipiélago, con lo que son las islas. Claro. De hecho, una persona que viajó con nosotros en el vuelo ese que te digo, en la avioneta, era alguien que iba hacia el archipiélago de San Blas y estaba llevando cosas que tenían que ver con los Cuna y tenía una especie de intercambio con ellos. Mirá. Pero en aquel momento todavía la cosa, a ver, esto pasa, o sea, 20 años para atrás las cosas son muy distintas a como son ahora, y sin lugar a dudas 20 años para adelante van a ser muy distintas de lo que son en este momento. O sea, lo que es el avance de lo turístico es notable en muchos lugares, y cada vez las cosas empiezan a estar más al alcance obviamente de mayor cantidad de gente. Entonces eso me ha pasado mucho, por ejemplo, a lo largo de los años, lo que han sido mis idas a Marruecos, a determinados lugares, y cómo cambia la situación absolutamente, sobre todo en los lugares más turísticos como Marrakech. O sea, la primera vez que estuve por ahí fue en los años 80, año 85, año 86, después volví a estar en el 2000, después volví a estar en el 2009. La diferencia entre una cosa y otra fue notable, sí, sin notable, duda, en serio, es increíble. En Marrakech, sobre todo las ciudades del norte de Marruecos que están muy europeizadas, Tánger o inclusive Tetuán, todo ese tipo de ciudades han cambiado mucho, y también pasa en otros lugares del mundo, obviamente. Chino, ahora, ¿cómo es esto de ser lector de determinadas guías o de determinadas revistas que tienen que ver con los viajes y después convertirse en colaborador o en parte? ¿Cómo se da ese cambio? A ver, yo, las guías Lonely Planet, yo hoy trabajo para Lonely Planet o colaboro para Lonely Planet para la revista, que mantiene algunas cosas del espíritu de las guías, pero no necesariamente. Ahora, no tuvo nada que ver con... Yo nunca me contacté con la gente que hace las guías Lonely Planet. Esto fue a partir de mi trabajo. Lonely Planet llegó a la Argentina y entonces empezaron a aparecer las posibilidades para hacer cosas ahí. Con National, con National la verdad que surgió un poco en su momento casi de casualidad. Yo compartí hice un viaje a Jamaica, ya de este tipo de viajes. Yo siempre he vivido mucho un viaje de otro. O sea, una cosa son los viajes de mochilero, que son los que definitivamente me dejan más recuerdos, que son esos viajes en donde he podido estar en contacto con la gente de una forma muy especial, viajar en trenes, y los viajes que yo hago son los viajes de trabajo. Los viajes de trabajo, aún los viajes a zonas más recónditas, son siempre viajes con un cierto control, o mucho control. Uno va a buenos hoteles, come bien, tenés al tipo que te está esperando con la camioneta para llevarte a un determinado lugar, etcétera, etcétera. Nada que ver con los viajes que yo hacía, en donde he tenido que esperar al lado de una ruta a veces 3 días haciendo dedo. O sea, es una cosa totalmente distinta. Entonces, en uno de esos viajes, de estos últimos, de viajes de trabajo en Jamaica, conocí al editor fotográfico de National Geographic, de la versión latinoamericana, que es la que se hace en México, y ahí surgió la relación. O sea, le presenté una serie de trabajos, a él le gustaron, al editor de la revista también, y bueno, ahí arranqué, ya de esto hace ya bastantes años, hace un poquito más de 6 años. Y bueno, por suerte, la verdad, a ellos siempre los trabajos que yo he presentado y que yo voy haciendo les parecen muy buenos, la relación con ellos es excelente. Siempre digo que desde lo profesional es la gente que mejor me ha tratado, lo cual es sorprendente. Es una revista que por ahí uno dice, y yo la verdad que haría una cosa gratis para ellos. Sin embargo, es la gente que siempre mejor me ha tratado, en donde más he estado contento. Y te digo que acá he trabajado yo acá en Argentina, en medios vinculados a viajes, he trabajado prácticamente en todos. De todos los conocidos que te imagines, al ser yo colaborador externo, he estado prácticamente en todos.
También colaboro con medios de afuera, de Latinoamérica, de Europa nunca ninguno, pero sí de Perú, de Colombia. Ahora, de hecho, justo antes de que llamaras vos, estaba armando una nota, porque también me gusta el tema de lo porteño, Buenos Aires, una nota para la revista de Avianca sobre Avenida de Mayo, que tiene... Los que nunca fueron al Barolo, al mirador de arriba, lo recontramil recomiendo. Ir al Barolo, hacer el avistaje desde arriba al mirador, el que mira al Congreso fundamentalmente, es espectacular. Pero bueno, surgió así, las cosas fueron surgiendo y dándose de a poco. Chino, sin duda te agradezco muchísimo que hayas compartido tus historias y todo esto aquí con nosotros en este espacio. Ahí acabo de etiquetarte en el Facebook de Tanto Andar para que si alguno está interesado en los seminarios o en los safaris fotográficos que también vi que estabas haciendo, te pueda contactar. Te mando un abrazo muy grande y agradecido desde aquí. Dale, muchas gracias, sería excelente, la verdad que a mí me encanta, que realmente me siento súper gratificado cuando la gente viene a los seminarios, me posibilita estar en contacto con la gente, además los seminarios, bueno, siempre vienen con el tema de, yo tengo un libro hecho en el año 2009 y a toda la gente que viene al seminario termino utilizando ese libro porque tiene fotos bastante especiales, por lo tanto... La verdad que a mí me gratifica un montón ese tema. Entonces, si nuestra charla de hoy, más allá de la charla, da posibilidad de que alguien se sume, buenísimo, porque bueno, siempre es bueno conocer fundamentalmente gente que tiene la misma pasión que uno. Abrazo grande, mi amigo, saludos. Dale, abrazo enorme. Chau, chau. Ahí estaba el Chino Albertoni, fotógrafo y periodista especializado en viajes, quien trabaja en la National Geographic Travel, colabora en varios medios destacados de Argentina, Perú, Chile y México, entre ellos la revista Leone Planet, muy interesante, Weekend, Vamos y los suplementos de turismo de los diarios La Nación y El Mercurio de Chile. Nosotros continuamos ahora en De Tanto Andar de esta forma. Lugar. No me regalen más libros porque no los leo. En De Tanto Andar, viajamos para cambiar. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. No de lugar. Las ganas de conocer lo que hay después del mar. Ideas. Sino de ideas. Darle la vuelta al mundo. Sábados de 15 a 17 por FM en Tránsito